¿Qué tal? Buenas tardes a todos. El Estado de México les da la más cordial bienvenida a esta capacitación titulada Delegación y Supervisión de Funciones, impartida por el licenciado Jorge Alberto Ayala Vargas. El día de hoy nos es muy grato compartirles que nos acompaña el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, ICATI. Comenzando con las actividades del día de hoy, le damos un aplauso virtual a Jorge Alberto Ayala Vargas, quien es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial EBC, con especialidad en impuestos con más de 23 años de experiencia, consultor empresarial registrado ante la Secretaría de Economía y acreditado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, implementando la metodología impartida por dicha agencia en más de 600 empresas mexicanas con excelentes resultados. También, del mismo modo, ha participado en el equipo consultor del Centro de Competitividad México y grandes empresas como FEMSA, Cinépolis, Chedraui, PepsiCo, Lala, Soriana, Comex, entre otras, para impulsar el crecimiento en las empresas. Por lo cual queremos darle la más cordial bienvenida a este espacio, licenciado. Comenzamos. Permítanos un momento, nada más que nos dé acceso el licenciado Jorge. Muchas gracias. Permítanos un momento. Muchas gracias. Les pedimos unos minutos. En un momento comenzamos.
Buenas tardes, ¿me oye? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Bienvenido. Gracias. Y se escucha. Buenas tardes, ¿me oye? Sí. Sí, ok. Es que yo no los escucho hasta ahorita. No escuché la presentación, pero vamos a dar inicio. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo al IME que nos presta este espacio para platicar. Hoy vamos a hablar de un tema importante en las pymes, que es la delegación, pero va consigo con la supervisión, porque nada más delegar sin supervisar no es una tarea que nos funcione, ¿sí? Les comento que en el chat vamos a estar poniendo el formulario para que tengan derecho a una asesoría directiva. El que guste inscribirse se va a poner el formulario en el chat. Simplemente, ¿por qué delegar funciones, tareas, ya sea en proyectos, ya sea en la empresa? Porque regularmente las MIPYMES inician con el hombre orquesta, ¿no? El dueño es el que cuando inicia, es el que barre, es el que contesta el teléfono, es el que va al banco, es el que lleva el registro contable, es el que atiende a los clientes, es el que archiva, es el que hace el trabajo, es el que busca clientes. Pero a raíz de que las empresas empiezan a crecer, el dueño no va soltando funciones o no va soltando tareas y se convierte en el hombre orquesta. ¿Esto a qué nos lleva? Como se menciona ahí, a pérdidas de tiempo. La pérdida de tiempo nos lleva a pérdidas de dinero, aumento de ansiedad, pérdida de oportunidades. ¿Por qué? Porque estoy metido haciendo tareas que podría haber delegado en algún momento. ¿Qué gano con delegar? Pues gano tiempo. ¿Y tiempo para qué? Para enfocarme en la empresa en el punto estratégico de la misma. Le puedo dedicar ese tiempo a asuntos más importantes y también puedo hacer crecer a mi equipo. De las partes por las que no se delega y de las principales es por desconfianza. Y no sé si ustedes lo tengan en su empresa o les haya sonado con el primo de un amigo, que no delegan o no sueltan tareas porque dicen que no lo van a hacer como ellos. Y por ahí se dice que sí, es lo más probable que no lo hagan como ustedes. Lo pueden hacer hasta mejor, pero si no se da esa confianza al equipo de trabajo, pues nunca vamos a saber si lo saben hacer o saben hacer. Otra de las formas es por querer tener el control de todo, de si se mueve 1 centímetro a la izquierda, 1 centímetro a la derecha. La otra es también porque se han tenido intentos en los cuales se ha fallado y eso nos va incrementando el miedo y la desconfianza. Estadísticamente se dice que únicamente el 10% de los líderes saben delegar. Y esta es una cifra muy pobre y es una cifra que podría alarmarnos
porque precisamente por eso no crecemos, precisamente por eso nos estancamos y como lo vimos en la diapositiva anterior, pues crece la ansiedad, a eso le agregamos frustración, ¿sí? Y no sabemos o no encontramos los culpables que regularmente buscamos, siendo que podemos ser nosotros mismos los culpables de nuestro no crecimiento, de los que generamos nuestra ansiedad y nuestra frustración. Aquí hablamos que hay 5 pasos para saber delegar. ¿Sí? ¿Y por qué comento esto? En una empresa que llegamos de construcción, el dueño decía que todo su personal era incompetente, que todo su personal no sabía trabajar. Personal que estamos hablando, gente titulada, gente con especialidades, y no sabían trabajar para el dueño, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues él les dejaba las tareas y cuando solicitaba el revisarlas, les decía que todo estaba mal y a fin de cuentas quitaba todo lo que el subordinado en su caso hacía y se ponía a hacerlo él. Y esto ya llevaba mucho tiempo, entonces ya los subordinados, ¿qué hacían? Pues como sabían que nada le parecía a este señor, pues ya ni se esforzaban para hacer las cosas bien. Simplemente lo que hacían era, pues más o menos hacer el trabajo, pero sabían que era algo que no se iba a ocupar, porque el ingeniero iba a hacer todo nuevamente. Entonces ellos hacían como que trabajaban y el ingeniero pues se saturaba, parte de que pues, quería ser controlador, quería que todo pasara por él. Y esto ocasionaba que la empresa no avanzara, ¿sí? Y pues que los subordinados, en lugar de ver que podían crecer, que se les tenía esa confianza, que podían aportar, que podían sugerir, pues se sentían estancados y muchos empezaron a salir a la competencia, a armar su propio negocio, ¿sí? Y el ingeniero pues estaba saturado y dejando de hacer las funciones principales de su puesto, que era la dirección general, ¿sí? Entonces, es tan importante la delegación en una empresa que busca un crecimiento. Hay puntos muy importantes para delegar. Y en estos 5 pasos que vamos a ver ahorita, que el primero es el perder el miedo, el perder esa desconfianza, el no suponer que lo van a hacer mal. Se lo voy a dar, pero vas a ver que lo va a hacer mal, ¿no? Y ahí estamos generando, dicen por ahí, decretando que va a salir mal el trabajo que yo vaya a darle al subordinado, ¿sí? El otro paso es saber qué es lo que puedo delegar. ¿Por qué? Porque hay veces que se delegan cosas que no debieran de delegarse y las cosas que podríamos delegar son las que nos están quitando el tiempo y nos están generando esa saturación. ¿Sí? Para perder el miedo, se dice que pues, no es nada más delegar, soltar al subordinado, sino hay que establecer una comunicación constante, hay que hacer toda una estructura
para poder supervisar lo que estoy delegando. Por eso entra aquí la supervisión. Y regularmente, ¿qué es lo que hacemos en las pymes? Damos una tarea, la explicamos como nosotros la haríamos, suponemos muchas cosas porque como nosotros tenemos toda la historia de esa tarea, suponemos que la otra persona también la sabe y no establecemos tiempos. Entonces, el subordinado nos va a decir que sí. ¿Y qué es lo que pasa con esa tarea? Que cuando llega el tiempo, si es por ejemplo una cotización, en este caso el ingeniero, tenía que entregar una cotización, pero no avisa para cuándo, no da la prioridad, no dice la importancia que tiene esa actividad, esa cotización. El subordinado pues la va a hacer a su tiempo y el subordinado, si le preguntan, y regularmente es como preguntamos, si nosotros damos una tarea y preguntamos, ¿entendiste? No va a decir que sí. Y ahí radica un error muy fuerte cuando delegamos. ¿Por qué? Porque la persona no nos va a mentir. Porque él sí entendió, pero entendió a su modo. No sabemos si como nosotros se lo explicamos, entendió cómo. Por eso la comunicación es parte importante en la delegación. Entonces, si nosotros no corroboramos al preguntar, ¿entendiste? Que me diga sí y le pido que me diga cómo lo entendió y ya ahí ver si realmente se comprendió la parte que se quiere en esa tarea o darle la redirección a lo que él había entendido. Y los mecanismos de seguimiento que son importantes para no llegar a la fecha que es la fecha y toparnos con que está mal el trabajo, con que se omitieron cosas y toda esa parte. Por eso hablamos de que se debería dar un colchón. Si yo tengo que entregar en 15 días, yo digo que lo tengo que entregar en 11 días, en 12 días, para tener ese margen de si hay que redireccionar algo en la tarea, en el trabajo encomendado. ¿Qué delegar? Otro punto, otro paso importante para poder hacer eficiente la delegación. ¿Qué delego? Regularmente delego lo que no me gusta. Regularmente delego lo que no entiendo, delego lo que me lleva más tiempo, delego lo que supongo que no tiene relevancia. ¿No? Aquí es, ¿qué debo delegar? Debo delegar las cosas que alguien más pueda hacer. Y no debo delegar las cosas que solo yo puedo hacer. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque regularmente, como lo dije, delegamos lo que no nos gusta hacer. Y si es una tarea importante para la organización y que es mi puesto el que lo debiera de hacer, pues ya estamos en problemas en la organización porque la persona a la que yo se lo esté dando, una, o no va a tener la capacidad o no va a tener la habilidad para desarrollar esa tarea. Y cuando a mí me soliciten, en dado caso de que yo sea un mando medio, yo no voy a poder decir, es que se lo di a Juanito Pérez para mi jefe inmediato. El responsable voy a ser yo. ¿Sí?
Y regularmente por eso no soltamos nada, porque como yo soy el responsable, ¿sí? En un mando medio, pues entonces mejor no suelto nada porque si no me van a regañar por algo que yo no hice. En lugar de ver la delegación como una herramienta importante para un crecimiento, lo vemos como un obstáculo de que me pusieron gente abajo y si se lo delego y lo hacen mejor que yo, pues me va a quitar el puesto. Y son muchas de las dudas que tenemos luego en los mandos medios, ¿eh? Pero aquí parte desde la cabeza. Si esos mandos medios les delego cosas que no saben hacer, pues los meto en esa complicación y entonces lo van a pasar a otra gente que tampoco lo va a saber hacer. Y ahí vamos a perder mucho tiempo, nos vamos a estresar y no vamos a tener los resultados que necesitamos en ese proyecto, en esa tarea específica dentro de la organización. Este es otro paso importantísimo para la delegación. ¿A quién debo delegar? ¿No? Regularmente, como directores generales, le delegamos todo al asistente. No me saca todo, inclusive llevan la agenda personal, la agenda del trabajo y muchas cosas las saturamos de cosas que son personales, no del negocio. Y no, ok, hasta cierto punto adecuado, pero luego le dejamos, por ejemplo, al área de recursos humanos, le delegamos que despida a tal gente. El área de recursos humanos no debe despedir a nadie. ¿Sí? Son donde confundimos. El área de recursos humanos no contrata. El que contrata es el área que está solicitando al candidato. Entonces, si no determinamos ese tipo de delegación, si no tenemos bien delimitadas esas funciones, entonces nos metemos en problemas. Entonces, ¿a quién debo delegar? A quien pueda asumir más responsabilidades. ¿Cómo lo sé? Pues yo debo tener un perfil, ¿sí? Yo debo tener definidas las funciones. ¿A quién le puedo delegar? A quien tenga capacidad de desarrollar esas funciones y a gente también que tenga potencial, pero la delegación a gente que tenga potencial no es la misma a gente que ya tenga responsabilidades y sepamos que tenga la capacidad. Es un seguimiento distinto. Entonces, yo debo delegarle a la gente que yo vea que es capaz de llevar a cabo dicha tarea, ya sea de proyecto, ya sea en la organización. ¿Es importante esto? Sí, porque si le delegamos a gente que no tenga la capacidad, pues la vamos a frustrar y vamos a obtener malos resultados. Por lo consiguiente, pues sería algo que nos afecta en la organización y como lo vimos en la parte de consecuencias de no delegar, también entra la pérdida de dinero como consecuencia de una mala delegación. ¿Sí? Si yo no delego como debo delegar o a la persona que debo delegar, pues eso también me va a llevar a malos resultados, los cuales se trasladan en la parte financiera como errores que nos cuestan dinero, que nos cuestan a la organización. Pues la falta de crecimiento es un costo alto por no delegar o por delegar mal o por delegar y no supervisar. Aquí, si ven, hemos estado nombrando esto también. El cuarto paso es explicar en qué consiste la tarea. Volvemos a mencionar la comunicación como una parte importante. Debemos de transmitir bien qué es lo que queremos que se cumpla en esa tarea.
Debemos de ser muy, muy específicos y, como se lo decía, debemos de corroborar que el subordinado nos comprendió lo que nosotros queríamos obtener con esa tarea. ¿Sí? Aquí es donde entra que debemos de dar la importancia de la tarea, debemos de dar la prioridad de la tarea. Muchas veces pedimos cosas a los subordinados, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. En una empresa de tarimas, el dueño pues, trataba muy bien a los empleados. Y en una de esas le habla a Pedro López y le dice que le vaya a traer una torta para desayunar. Pedro va, deja lo que estaba haciendo, va por la torta y cuando regresa, el dueño le dice que qué pasó con el envío a Pepsi. Y él le dice pues que fue por la torta. Entonces, aquí el subordinado pues tenía que haber dicho, señor, tengo la entrega a Pepsi, voy por su torta. Pues simplemente si él tenía y sabía que tenía que salir a entregar a Pepsi, pues tenía que haber visto quién más iba por la torta o decirle que no había quien fuera por su torta, que si te paraban ese envío a Pepsi para ir por la torta y que la decisión fuera del jefe. Si el jefe decía, sí, párame el pedido y ve por la torta, pues ya no era decisión de ellos, ¿sí? Entonces, los confundimos porque aquí el Pedro pues, tenía la camiseta puesta, pero del dueño. Si él lo hubiera visto por la empresa, pues ¿qué le convenía más a la empresa? ¿La torta del dueño o el envío al cliente? Es obvio, ¿no? El envío al cliente. El envío al cliente era prioritario, pero ni siquiera el dueño lo tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy específicos con ese tipo de tareas, muy específicos con las funciones para delimitar también las responsabilidades. Es importante que cada quien tenga sus responsabilidades delimitadas y asuma dichas responsabilidades. ¿Para qué? Para que podamos tener las tareas que estamos delegando y con las cuales pues, buscamos un crecimiento, ya sea para la organización y también para nuestros colaboradores. El quinto paso, lo que hablamos, es prácticamente la supervisión, el seguimiento, el no esperarme a llegar a la fecha. Lo decíamos, si yo tengo que entregar la cotización en 15 días, yo le digo al subordinado que la necesito revisar en 11 días, pero no me espero a los 11 días. A los 3 días le pregunto que cómo va, que cómo ha tenido, si ha tenido problemas, que si se le puede apoyar en algo. ¿Para qué? Para ir eliminando obstáculos y que la tarea se cumpla en el tiempo determinado. No ponérmela a hacer yo, porque si no, entonces no delegué nada. El delegar es confiar en el subordinado, el confiar en mi equipo de trabajo, ¿sí? Y yo liberarme para poder atender la parte estratégica de la empresa. De los beneficios que hemos estado diciendo, de delegar, es el ahorro de tiempo. Yo no me estaría saturando de actividades, ¿sí? Lo vemos. Mi negocio es chico y no tengo contador, yo hago todas las declaraciones, yo hago mis cálculos, todo. Ese tiempo que estoy invirtiendo en las declaraciones, siendo que no soy especialista, uno, en la materia. Dos,
no puedo tener los puntos finos para saber que estoy presentando bien, porque no el pagar quiere decir que esté presentando bien mis declaraciones. Es un tiempo que estoy perdiendo de prospectar, de asumir cosas de la dirección, de ver hacia dónde dirigir el negocio para su crecimiento, por estarme ahorrando el dinero de contador, porque pues, no tengo ingresos. Pues sí, pero ¿cómo voy a tener ingresos si estoy saturándome con funciones que no son propias de mi área? ¿Que debo de saber de los números? Sí, mas no hacer yo todos los números. Entonces, desde ahí entra la delegación, ¿sí? Que yo tengo un taller mecánico, pues, si contrato un asistente de mecánico, pues puedo dejarle ciertas cosas como el arreglo y yo dedicarme a otras cosas. Y así, el chiste es ir soltando, ir haciendo inversiones en personal que me vayan quitando tareas rutinarias, tareas con poca importancia, con poca trascendencia, pero que una no puedo dejar de hacer, ¿sí? Y la otra son necesarias para la organización. Yo podría ya estar viendo todo lo que es la planificación de los proyectos del negocio. Y aquí es donde decimos, cuando yo delego, si delego como debe de ser correctamente, hago el crecimiento de mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque le estoy dando esa confianza, les estoy dando autonomía, les estoy dando, ¿cómo diríamos? Ese voto de que son la parte importante del negocio. Si yo les delego y no los dejo decidir, no los dejo hacer las cosas, o le estoy revisando el punto y coma, o le estoy checando en qué se equivocan, o simplemente les tachoneo el trabajo y no les digo las cosas para que vayan aprendiendo, pues no estoy delegando bien. Y como decíamos, es únicamente el 10% de líderes de empresas los que están realmente haciendo una delegación eficiente. ¿Qué requisitos tenemos para hacer una delegación eficaz? Como lo vimos dentro de los pasos, la precisión en tareas y funciones es de vital importancia. Yo debo de dar el punto 1 y el punto 10 de la función, de la tarea, para que quede claro al subordinado. ¿Sí? Muchas veces, como dijimos, necesito que me entregues esta tarea y no damos más información, y nosotros no damos y el subordinado no pregunta. ¿Sí? Y si bien es que usted no me dijo, pues es que no me preguntaste. Pues ¿cómo le iba a preguntar si yo no sabía qué es lo que quería? ¿Sí? Definir con claridad las cosas, lo que estoy consignando, lo que estoy dejando. Solicitar el compromiso. ¿Por qué? Porque también lo dijimos. Como dueños de empresas, nosotros hacemos ineficientes a nuestro equipo. Regularmente tenemos la mano derecha que nos resuelve todo y que todo le estamos dando. Y llega el momento que como es el que nos resuelve todo, lo saturamos y entonces nos va a empezar a fallar. El solicitar el compromiso es precisamente que él nos diga, ¿sabe qué? Tengo esto que me pidió, no voy a poder hacerlo. Pero regularmente, ¿qué pasa? A todos nos dicen que sí. Y esa mano derecha regularmente no sabe decir que no. No sabe poner esas pautas, es decir, hasta aquí es mi capacidad. Y nosotros, pues como estamos agarrando muchas tareitas, pues vamos soltando otras
y los vamos saturando. Por eso también entra el establecer los tiempos. Es decirle, tienes 5 días, tienes 15 días, tienes un mes, tienes 6 meses. Si nosotros no establecemos esos tiempos y de repente le hablamos y le decimos, ya está, es que no me dijo para cuándo lo quería. Pues sí, pero no me preguntaste. Él no me tiene que preguntar. Yo debo al delegarle una tarea o una función, darle esos tiempos. También el saber si dentro de esa tarea, esa función, es libre de decidir o tiene que consultar las decisiones. ¿Sí? Y es aquí donde pues hacemos el crecimiento. Si yo estoy con alguien que tiene potencial, pues no lo voy a dejar que tome las decisiones. Le digo que todo lo consulte, pero que me llegue con una propuesta. ¿Sí? Y con gente que yo sepa que tiene la capacidad de asumir más responsabilidades, pues lo dejo tomar ciertas decisiones y checar los resultados que se van teniendo. Y el último, como mencionamos, es establecerles qué importancia tiene esa tarea, esa función que estamos delegándole y qué prioridad tiene, ¿sí? Porque regularmente soltamos una tarea, ¿no? La cotización del cliente Palacio de Hierro. Sí, yo la hago. Y de repente llega la cotización del cliente Chedraui y se la pasamos al mismo asesor. ¿Qué va a pasar? Si la Chedraui es por un importe mayor y a él no le decimos nada, se va a ir por el importe mayor. Él va a tomar esa decisión. Pero si yo no le comunico que es prioritaria la de Palacio de Hierro, aunque sea un importe menor, porque Palacio de Hierro está esperando esa y nos puede desencadenar en más negocios, pues él se va a ir por la de mayor importe. Por eso es tan importante que para que obtengamos los resultados que estamos proyectando, que esperamos que sean buenos, debo de establecer este tipo de cosas, la importancia y la prioridad que tiene esa tarea, esa función. Puntos para que la supervisión sea buena. Ya lo dijimos, una cosa es la delegación. Si yo delego y no superviso, es probable que la función o la tarea no se realice. Y yo debo ejercer una supervisión efectiva. ¿Sí? Yo debo ejercer una supervisión y es chistoso porque cuando yo digo en esta empresa, la misma que hablamos de las cotizaciones, se tenían por cuadrillas y había un supervisor por cuadrilla. Y los supervisores, en lugar de decir, pues la cuadrilla no funcionó, señalaban al subordinado que no funcionaba. Cuando se les dice, tú como supervisor, pues eres la cara, y si no funciona tu cuadrilla es que tú no funcionas. Tú no sabes liderar, tú no estás sabiendo delegar y tú no estás sabiendo supervisar a tu cuadrilla. ¿Por qué? Porque no estaba viendo que si él hacía crecer la cuadrilla, pues él crecía. Eso lo podía proyectar a ser un supervisor de mando medio en lugar de un supervisor de cuadrilla. ¿Sí? Entonces, pues tenían la visión corta porque no tenían la capacidad de manejo de personal. Y es donde entra qué debo delegar, a quién debo delegar. ¿Sí? Trataban al personal con groserías. Un supervisor no por tener un rango mayor
puede maltratar al personal. Esto es importante que como dueños de las pymes lo tengamos, porque muchas veces pasa que subimos a alguien pensando que puede ser un buen supervisor y cuando se le dice que tiene gente a cargo, se suben al tabique y se marean. Empiezan al maltrato, empiezan a bloquear cosas. ¿Por qué? Porque saben que no tienen la capacidad, pero en lugar de decirlo y comentarlo, pues ven cómo bloquear, ¿sí? El supervisor debe buscar equilibrio, debe demostrar esa empatía con los subordinados, debe buscar que los objetivos de la empresa se cumplan, no debe de saturar en funciones a nadie. El supervisor debe de generar ese tipo de equipo entre los subordinados, delegando y haciéndolos crecer. El desarrollo de la organización y el desarrollo de los colaboradores. Si yo no busco desarrollar colaboradores, es muy difícil que pueda desarrollar la organización. Como supervisor, debo de tener el estar adquiriendo conocimiento permanentemente. Debo de estarme preparando, ¿para qué? Para saber qué supervisar, ¿sí? Si yo no me estoy actualizando y mis subordinados sí, pues al rato cómo los puedo supervisar, cómo les puedo resolver dudas, cómo puedo darles la guía de que están haciendo bien o no un trabajo. ¿Sí? Y no sé si en algunas de sus empresas pase que dicen que el supervisor está ahí porque es amigo, pariente del dueño y no por capacidad. Otra es que como supervisores no se debe de soltar, y aquí por ejemplo hay muchas veces que llevan controles empíricos y llegan que van a meter el programa que nos va a dar los datos que necesitamos para tomar decisiones, para tomar esto, y sueltan lo empírico y a la mera hora el sistema que quisieron implantar no funciona. A eso se refiere ese punto de no desperdiciar lo cierto por andar atrás de lo incierto. Si se va a hacer un cambio en controles, se debe hacer un cambio paralelo, llevarlos al mismo tiempo un cierto periodo, ¿sí? La otra, como supervisor, tener la ética de la empresa ante todo, ¿sí? No quitar los valores que tenga la organización. Y el último, la parte personal es importante porque si yo como supervisor tengo mi parte personal no equilibrada, ¿qué va a pasar? Pues que puedo llegar a desquitarme con mis subordinados, ¿sí? Puedo llegar a no poner atención, a no tener esa empatía con ellos, a muchas cosas que pueden afectar ese equipo de trabajo y evitar el crecimiento de la organización. Entonces, es importante que yo tenga el equilibrio como supervisor, por eso es importante que sepa delegar para que yo tenga libre mi tiempo y pueda tener ese equilibrio en parte laboral y parte personal. Les recuerdo del formulario para la asesoría directiva que se les está obsequiando para el que quiera inscribirse. Por mi parte, es todo sobre este tema, un tema importante para las pymes. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Jorge. Habla Carmen Arana del ICATI. El Instituto Mexiquense tiene por ahí un tema de conexión, pero
Si hay preguntas en el chat, me encantaría que diéramos seguimiento a esas preguntas. Ahorita nada más he visto agradecimientos, entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, por favor de escribirla en el chat y con mucho gusto se las leemos al licenciado Jorge. Sí, claro. Por aquí nos comenta Ana Luz. Considero que una de las grandes premisas que se debe tener como emprendedor y líder de un proyecto es saber escuchar las necesidades de tus colaboradores, puesto que ellos pueden ser los expertos en el desarrollo de acciones. Sí, sí, es correcto. Muchas veces, y pongo esta empresa porque nos dio mucho en el tiempo que estuvimos en consultoría con ellos, nos dio mucho de que los supervisores iban a las obras de vez en cuando y pues no escuchaban a la gente que trabajaba dentro de la obra, que necesitaban equipo de seguridad, que necesitaban mejores herramientas, y luego iban a quejarse de que los trabajos no salían en tiempo y en forma. Entonces es parte de ser un líder de ese proyecto, de ver esa empatía con mi gente, de ver que mi gente tenga las herramientas para que puedan cumplir con la tarea que se les está encomendando. Muchas gracias. No, ¿de qué? Por acá hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son las actitudes más favorables para tratar a tus colaboradores? Las actitudes más favorables, yo creo debemos de entrar más bien con respeto, con saber escuchar, con tener la apertura de escuchar en dado caso opiniones y saber también oír lo que son las si nos están dando alguna recomendación ellos para poder llevar a cabo esa tarea, esa función. La actitud pues, es de colaboración, de ver que nos preocupan, que son parte del equipo, de integrarlos para que así, digo yo, a mí me gusta más decir, buscar que se tatúen la camiseta de mi empresa y no que solo se la pongan, ¿no? Para que puedan sentirse ellos una parte importante de nuestra organización.
Muchísimas gracias, licenciado Jorge. Si me lo permite, ahora ya no hay más preguntas en el chat, pero si me lo permite, bueno, nosotros somos del ICATI y queremos hablar un poquito del ICATI. A nombre del Sí, claro. Instituto del Emprendedor, le doy la más cordial tarde y muchísimas gracias. Tuvieron un tema de aquí de conexión, pero pues muchísimas gracias. Seguro ya se contactarán con usted. Sí, le agradezco mucho al instituto. Bueno, pues si me lo permite, muchísimas gracias. Nosotros somos el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial ICATI. Estamos en la Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial. Nos encontramos en Sinacantepec, Estado de México. Estos son nuestros teléfonos, nuestros correos y nuestras redes sociales. Les pedimos de favor que si alguno de ustedes quiere o requiere alguna capacitación, ya sea para su empresa o simplemente para ustedes, por favor contáctenos. Muchísimas gracias a nombre del Instituto Mexiquense del Emprendedor y del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. Bonita tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Alberto. Una disculpa, tenemos aquí unos problemas técnicos, la cuestión del internet, pero el Estado de México agradece su participación en este día. Gracias, licenciada Carmen. Gracias a todos por su asistencia. Bonita tarde. Bonita tarde a todos. Excelente ombligo de semana para todos. Muchas gracias.